Muy bien, amigos, muy buenas noches a este estudio del libro de Daniel, el quinto evangelio. Vamos a la sección 8 en esta noche y vamos a estar estudiando el capítulo 7 del libro de Daniel, y ya a partir de aquí todo lo que sigue del libro de Daniel es profético. Anteriormente, en el capítulo 6 tenía cierto grado de narrativa, capítulo 3 tenía un poco de narrativa, y sí, en el capítulo 2 vimos un poco de profecía. Naturalmente, en la caída de Babilonia vimos la manifestación de la mano, pero a partir del capítulo 7 en adelante, todo lo que sigue es profético. Son visiones de Daniel, explicaciones de las diferentes profecías que Dios le da. Así que es importante que ustedes tengan su Biblia en su mano en este estudio para que entonces podamos entender lo que vamos a estar presentando. La vez anterior, ustedes recordarán que estuvimos hablando acerca del capítulo 6 del libro de Daniel. Hablamos un poco acerca de ese Darío misterioso que no tenemos con certeza saber quién es. Hablamos de eso hace unas semanas. Hablamos también la idea de los sátrapas. Los sátrapas querían de alguna manera eh, dañar a Daniel. Hicieron esfuerzos para dañarlo y tramaron en contra de él. Le dijeron entonces a Darío que hiciera una ley en donde que había que adorarlo. Daniel naturalmente no lo iba a hacer. Eh, Daniel entonces fue lanzado en el foso de los leones, y allí en el foso de los leones él oró a Dios. Dios estuvo presente. Dice la palabra que Daniel, la razón por la cual fue capturado es porque Daniel rehusó a dejar su costumbre de orar con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y sabemos que Dios lo protegió, lo bendijo, y los leones no le hicieron absolutamente nada. Eso lo tratamos la vez anterior. Si necesitas más información con respecto a eso, te aconsejo que vayas a YouTube, a nuestro canal de YouTube, Break Bíblico, que allí está el estudio. Y también yo les envié a la mayoría de ustedes que están conectados eh, el link a las presentaciones. Estamos poniendo las presentaciones a su disposición para facilitar el estudio y la comprensión del libro. En esta noche vamos al capítulo 7, como acabo de mencionar. Vamos a hablar acerca de la visión de Daniel, la explicación de la visión, las cuatro bestias, y como le dije en la promoción que le envié esta tarde, vamos a hablar un poquito acerca de Alejandro Magno. Vamos a hablar de la división que sufrió Alejandro Magno, su reino, y luego entonces del establecimiento del imperio más poderoso de la historia, que es el Imperio Romano. Muy bien, vamos entonces a la primera sección, que es la visión de Daniel. Leemos en Daniel capítulo 7: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, mientras escribió el sueño. Noten que Daniel ahora regresa a los tiempos de Belsasar. Recuerden que ya en el capítulo 6 vimos que Belsasar fue asesinado, murió, pero ahora Daniel está regresando a los tiempos de Belsasar para explicar el asunto de la visión, en qué momento y en qué circunstancias él tuvo esta visión. Mantengan eso pendiente. Dice: en el primer año del rey de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, está escribiendo en segunda persona, por es Daniel mismo que lo escribe: miraba yo en visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Yo no voy a ir a todos los símbolos necesariamente, pero voy a ir a lo que yo entiendo que son más relevantes para entender la profecía. Cuando hablamos de gran mar, ustedes recordarán en el libro de Apocalipsis que se le explica a Juan que las aguas son muchedumbre, son mucha gente. Así que cuando se habla del gran mar, estamos hablando en este momento en particular a las naciones del mundo. Es la extensión completa. Es una visión que afecta toda la humanidad. Recuerden que Babilonia estaba en lo que es hoy Irak, cerca del Golfo Pérsico. Técnicamente Babilonia no tenía unas costas con agua ni al mar. Sin embargo, naturalmente dentro del imperio estaba cerca el Golfo Pérsico. Pero cuando ahora Daniel habla de ese gran mar, lo importante es que entiendan que mar significa mucha gente en términos general, pero en este contexto de Daniel capítulo 7 implica a todas las naciones del mundo. Es una visión que afecta a todo el mundo conocido en ese entonces.
Y naturalmente, cuando entendemos la visión, nos damos cuenta que en efecto es una visión que afecta a todo el mundo conocido en el entonces de Daniel. Daniel ve cuatro bestias. Y no se preocupen porque vamos a ir una por una para hablar acerca de ellas. Vamos entonces a Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera era como un león. Él vio cuatro bestias, cuatro animales. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Es muy curioso porque en la puerta de Ishtar, donde se le enseñó a ustedes hace un tiempo que era un monumento en la entrada de Babilonia, había leones alados precisamente. Así que Dios le muestra a Daniel estos leones alados, simbolizando precisamente a Babilonia. Y dice que sus alas fueron arrancadas, naturalmente hablando acerca de la caída de Babilonia. Vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a cada una de las bestias, pero le estoy dando simplemente algunos detalles generales. Y dice que se le dio corazón de hombre. Es posible que está haciendo una referencia a la experiencia de Nabucodonosor, el rey que ya conversamos en el capítulo 2. Así que la primera bestia fue un león con alas de águila. Dice versículo 5, Daniel 7:5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho, así levántate, devora mucha carne. Esa próxima bestia es un oso, y es curioso que el oso tuviera un costado más arriba del otro, y es curioso que tenga tres costillas. Lo vamos a ver en detalle un poco más adelante a qué se refieren estos símbolos. 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio a la bestia. Ahora bien, ahora aparece una bestia espantosa que Daniel no puede asociar con un animal conocido. Él no puede decir, no puede igualarla a ningún tipo de animal conocido. Él simplemente la describe en el versículo 7 y él dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel dice que era una bestia diferente a las demás que él había visto en la visión. Y continúa la visión y dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos de esa bestia espantosa que no podía igualar con ningún otro animal, dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los 10, recuerda, tres cuernos de los 10 de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Noten que ese cuerno sale de la bestia espantosa que tenía 10 cuernos, sale y brota, y la visión de Daniel, Daniel vio cómo ese cuerno extrajo tres cuernos para poder abrirse espacio entre los 10 cuernos. Eliminó, sacó, extrajo tres cuernos. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 15, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda, dice el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 15, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Le traje este versículo para que noten y comparen Daniel capítulo 9, en donde dice que vio un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia.
y vio las ruedas del mismo, vio unas ruedas. Así que Daniel ve las ruedas y entendemos por la visión de Ezequiel, que es otro libro en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 1, que también tiene una visión del trono de Dios. Él ve esas ruedas del trono movible de Dios y ve a unos seres vivientes, cuatro de ellos, que estaban alrededor del trono de Dios. Eso es lo que ve Ezequiel y se asemeja un poco a lo que ve Daniel. Y curioso también le traigo la visión de Apocalipsis capítulo 20, en donde Juan ve también algo similar y dice Juan en el capítulo 20, versículo 11 del libro de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, igual que dice Daniel, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que tanto Daniel, Ezequiel y Juan ven similitudes cuando están ante la presencia de Dios. Le traigo esos versículos para que vean la importancia quizás de abrir el panorama un poco más, porque eso hace que comprendas mejor las visiones de cada libro. Para entender Apocalipsis necesito Daniel, necesito Ezequiel, necesito Isaías, necesito los Salmos. Para entender el libro de Daniel necesito Ezequiel, necesito Apocalipsis. Así que se lo pongo como referencia para que cuando repasen estos estudios también le den un tiempito a esos versículos relevantes. Versículo 11 de Daniel 7. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, el que sacó los otros tres, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Se parece un poco a Daniel, a Apocalipsis capítulo 13, en donde se le da una herida de muerte, pero vive. Un poco curioso. Lo importante acá es que el cuerno, ese cuerno que sale y extrae tres cuernos, dice el sonido de las palabras que hablaba el cuerno. O sea, ese cuerno tenía una particularidad que era diferente a los otros. Hablaba, tenía palabras. Así que mantengan eso en la mente porque ahora vamos entonces a la explicación, no la explicación que yo le voy a dar, sino la explicación que Dios le da a través de su ángel a Daniel a partir del versículo 13. Miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, un hijo de hombre que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es interesante que en el libro de Daniel ya se está hablando acerca de un hijo de hombre al cual se le iba a dar dominio y potestad, gloria, reinos. Ustedes recordarán cuando estudiamos el libro de Apocalipsis que en Apocalipsis capítulo 5 hay una visión similar a esta que vemos en Daniel. Dice Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Decíamos en aquella vez que esos siete cuernos implican poderes. Fíjate que los cuernos implican reino, poder. Así que Jesús aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis y dice que tenía siete cuernos. La visión de Daniel nos dice que es un hijo de hombre que le fue dado dominio, gloria y reino. Miren la similitud. Allá dice cuernos, aquí dice dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Una similitud bien interesante entre estos dos libros. Continuamos con Daniel 7, versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Noten esto. Daniel tiene unas visiones de cuatro bestias. Se queda totalmente turbado. Dice, ¿qué es esto? Yo no entiendo qué está pasando aquí. Se quedó completamente anonadado, turbado. Eso le afectó sus nervios. Dice el versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esto es importante para la semana que viene, porque noten que Daniel ve la visión, ve las visiones, pero no las entiende. Y él requiere y pide
a las personas que había dentro de la visión que por favor se la expliquen. Y ahí dice, me hizo conocer la interpretación de las cosas. Así que noten esto. Fíjense que ahora se le explica a Daniel qué significa cada uno de estas bestias que él vio. Y fíjense que no hay espacio para interpretación propia. Por eso la palabra dice que la profecía no es de interpretación individual, sino que los hombres de Dios hablaron guiados por el Espíritu Santo. Dice que esas cuatro bestias son cuatro reyes. No tenemos que especular de qué son las bestias. Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Noten que lo que está diciendo es, yo te estoy dando, Daniel, la historia de la humanidad. Con estas cuatro bestias, yo te estoy explicando la historia de la humanidad y te estoy diciendo que después de que estas bestias o estos reyes o estos países, estas naciones tengan poder, vendrá entonces el reino, el sexto. Por eso este estudio se llama el quinto reino, debo decir, no es sexto. El quinto reino será establecido, el reino del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ustedes recordarán que vimos la estatua del rey Nabucodonosor de Daniel 2 y había una secuencia de metales, oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro en los pies. Es curioso porque ahora Dios le da una visión, pero no se la da a Nabucodonosor, no se la da al rey, no se le da a los poderosos, que en este tiempo era Ciro el Grande, que estaba dominando en Babilonia, sino que ahora se lo presenta de una manera más detallada a Daniel en forma de animales. Noten que hay una similitud, una concordancia, una correspondencia directa entre la estatua de Daniel 2 y las bestias. De tal manera entonces que el león con las alas representa a Babilonia, que corresponde a la cabeza de oro. El oso con sus dos costados, uno más alto que otro, y sus tres dientes o cuernos en la boca, representa a Medo-Persia, que ya vimos que conquistaron a Babilonia y están representados en la estatua con la parte de plata. Luego entonces está Grecia y conocemos, vimos someramente cuando hablamos acerca de la estatua, cómo Alejandro Magno conquistó a los medos y los persas con guerras rápidas, con poca gente, con agilidad, con mucha juventud. Corresponde a la parte de bronce del torso de la estatua. Y finalmente entonces la estatua increíble que nadie puede entender, que nadie puede comprender, que Daniel mismo no la pudo interpretar y identificarla con un animal vivo, corresponde a las piernas de bronce. Y luego entonces la fragmentación corresponde a lo que vimos de la muerte de la bestia y los cuernos que aparecen en ella. Noten que hay otras traducciones de la Biblia que nos dan un poco de información con respecto a lo que son estas bestias. En Daniel 7, versículo 4, quiero traerle esto como referencia. La versión Reina Valera los llama reyes, pero para nuestra referencia se llaman reinos o reino en versiones antiguas de la Biblia, como por ejemplo la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción antigua del Antiguo Testamento del hebreo al griego koiné. Se hizo en Alejandría en el siglo tercero y segundo antes de Cristo. Esa es la Sextuaginta. Entonces también la Biblia de los 70, se llama Sextuaginta porque se dice que se le pidió a 70 traductores que hicieran esa traducción. Así que por eso se llama Sextuaginta, por el número 70. La otra es la versión de la Vulgata. La Vulgata es una traducción oficial de la Biblia del latín realizada a finales del siglo tercero, perdón, del siglo cuarto por San Jerónimo. Su nombre proviene de Vulgata y edicio, que significa edición para el pueblo, por eso se llama Vulgata, edición para el pueblo. Y finalmente está la versión de Teodosión, que Teodosión lo que hizo fue que tradujo, hizo una traducción, una revisión de la Sextuaginta para adaptarlo mejor al texto hebreo original. Así que noten que la Reina Valera, que es la versión que nosotros utilizamos, dice reino, dice reyes, debo decir,
pero en las versiones más originales dice reino. Esto simplemente es un detalle particular, simplemente para que ustedes los tengan de referencia. Vamos entonces a hablar ahora de las cuatro bestias. Y quiero darle una comparación entre la visión de Daniel y la visión de Nabucodonosor del capítulo 2. En la visión de Nabucodonosor, naturalmente el recipiente fue el rey pagano, fue un sueño. En Daniel fue una especie de visión y fue el profeta de Dios. ¿Cuál fue el método? Bueno, se le dio mientras dormía, también a Daniel se le dio mientras dormía. Es una visión simple, la de Nabucodonosor, una simple estatua con una sucesión de metales. Esa es la de Nabucodonosor. En el caso de Daniel, es una visión un poco más detallada. Se habla de que el oso tenía un lado más alto que el otro, el león tenía alas, tenía tres colmillos, el oso, el leopardo tenía cuatro cabezas y cuatro alas. Es una versión más detallada de lo que Nabucodonosor vio. Así que en eso consiste la comparación entre las dos. En ambos casos vemos que la interpretación implica cuatro reinos o cuatro sucesiones de reinos. Ambos casos se identifica de la misma manera como acabo de presentarles en dos slides atrás. Ahora bien, cuando hablamos de la primera visión con respecto al león con alas, dice que es un león, tenía alas de águila y corazón de hombre, eso lo mencioné. Y aquí le estoy enseñando un relieve de Babilonia en donde precisamente se utilizaba la figura de un león con alas y con cabeza de hombre. Nota que la visión dice con corazón de hombre. Así que Dios le dio a Daniel el símbolo preciso que los babilonios utilizaban para adornar su ciudad. Ahora bien, Daniel 7:5 nos habla de un oso. Tenía hombros a desnivel y tenía tres costillas. Déjeme decirle algo sobre los hombros. Se cree que la diferencia entre los hombros, uno más alto que el otro, era una representación del hecho de que los medos y los persas, que son los que son representados por el oso, a pesar de que fue una unión entre medos y persas, uno de ellos tenía más poder. Así que esto habla de el desnivel de poder que había en el reino medo-persia. Le mencioné que el oso tenía tres costillas, tres dientes, tres colmillos en la boca. Esos tres colmillos representan a los pueblos que fueron conquistados por los medos y los persas para establecerse en Mesopotamia. Ellos tuvieron que conquistar a Lidia, a Babilonia y a Egipto. Luchar, hay guerras, la historia nos habla de guerras sangrientas en donde los medos y los persas tuvieron que vencer a estos tres reinos poderosos para poder establecerse. Daniel 8 dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero. Ahora la visión continúa. He aquí un carnero que estaba delante del río. Eso lo vamos a ver más adelante. Que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Ahora, cuando el próximo lunes vamos a hablar acerca de Daniel 8, pero les traje esto para darle un anticipo. ¿Por qué? Porque aquí presenta Medo-Persia también en una combinación de dos cosas. Un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Ese carnero también representa Medo-Persia y esos dos cuernos representan lo que le estoy explicando del desnivel de los hombros. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Está hablando acerca de esa diferencia de poder que había entre los medos y los persas, precisamente. Eso lo vamos a ver, Daniel 8, el lunes que viene. Regresando entonces a la penúltima bestia, Daniel 7:6 nos dice que era un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. Después de esto miré, Daniel 7:6, y vi otra semejante a un leopardo con cuatro alas de aves, con sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esto es interesantísimo porque cuando Daniel escribe, de acuerdo a la cronología en donde está escribiendo, faltaba años para que se cree que el conquistador más poderoso, el más conocido, el más grandioso que ha existido, Alejandro Magno, todavía probablemente no había nacido. Daniel escribe y presenta el reino de Alejandro Magno como un leopardo ágil, fuerte, con alas, pero con cuatro cabezas. Aquí le estoy presentando una infografía de Alejandro Magno.
Alejandro Magno, además de ser un gran militar, un gran estratega, estudió con Aristóteles. A mí me parece curioso porque Aristóteles le enseñó filosofía, ciencia y política. Era hijo de Filipo II, heredero de Macedonia, el reino de Macedonia. Y Macedonia es esto que ustedes ven acá, en la parte de arriba de Grecia. Así que Alejandro comenzó jovencito a conquistar. Ustedes ven acá la batalla de Isos y la batalla de Gaugamela, que se la mencioné hace unos lunes atrás. Esa gran batalla en donde venció a los medos y los persas finalmente en el año 331. Alejandro fue grandioso, fue rápido, fue fugaz. Llegó prácticamente a las puertas de India, tocó las puertas de India, conquistó lo que es hoy Afganistán, conquistó parte de completamente Irán. Así que fue grandioso. Y en la visión de Daniel se presenta como un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. Y la razón para eso, señores, es lo que ustedes pueden ver en la próxima foto. Aquí les traigo por qué Daniel vio un animal con cuatro cabezas. Es muy curioso que muchos años después, Daniel probablemente ya ni existía en este tiempo, se dice de que Alejandro Magno, y se lo mencioné, murió probablemente de una enfermedad de transmisión sexual. Creo que murió a los 30 y tantos años, creo que 33 años me parece. Pero entonces él cometió un error antes de morir. Él no nombró a ninguno de sus cuatro generales como sucesor. ¿Qué sucede entonces? Luego de su muerte hay un canibalismo de los territorios de Alejandro Magno y así entonces se divide sus territorios en cuatro partes. La primera parte, que es el área de Macedonia propiamente, de donde ellos venían, quedó en manos de Casandro. La segunda parte, el área de Turquía, el parte de lo que es hoy Siria, quedó en manos de Lisimaco. La tercera parte quedó en manos de Ptolomeo, que esta parte acá amarilla. Y entonces la cuarta parte es la parte que quedó en manos de Seleuco. Noten que Daniel lo presenta como cuatro cabezas que devoraron el reino de Alejandro Magno. Y la visión, Daniel lo ve como un animal con cuatro cabezas. Así que eso básicamente es la interpretación. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Ajá. Daniel entendió la primera, entendió la segunda, entendió la tercera, pero dice, mira, la cuarta no la entiendo. No la puedo comparar con ningún tipo de animal. Él dice que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba a las obras allá, hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, recuerden eso. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel pregunta, yo quiero que tú me cuentes acerca de eso. Así que entonces se le explica, versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno tenía unas características, y si la vamos a ver, hablaba, era diferente a los demás, y ahora dice que hacía guerra contra los santos, y no solo eso, sino que los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo a los santos, y los santos recibieron su reino. Una vez más, aquí está hablando de nuevo de ese quinto reino que le da título a este estudio. Dijo así, ahora viene la explicación. La cuarta bestia será un cuarto reino. Ya lo sabemos, no tenemos espacio para la especulación. Un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente en todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Se dan cuenta que cuerno significa reyes, significa poder, y tras ellos se levantará uno, el cual será diferente de los primeros. Entonces, esa cuarta bestia, espantosa y fea, le dice el intérprete a Daniel, es otro reino, diferente. De esa bestia saldrán 10 reyes. Se levantarán los reyes, y de allí saldrá uno que será un cuerno diferente, un rey diferente. Y para que se establezca, tendría que tumbar a 3 de los reyes anteriores.
Daniel 7:7 dice que la bestia era espantosa, que tenía dientes de hierro y que tenía 10 cuernos. Miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible. Esa bestia, señores, es nada más y nada menos que el Imperio Romano. Y fíjense que es un imperio abarcador, abarcaba prácticamente todo el mundo conocido, todo el mundo importante y relevante en este tiempo, desde las Islas Británicas, llegando prácticamente, una vez más, como dije, del reino de Alejandro Magno, prácticamente tocar la India. Él es reino poderoso, increíble, pero ese reino fue tan y tan grande que dice la historia que ningún otro reino lo venció. Fíjate qué interesante que no habla de otra bestia después de esta, sino que dice que vienen cuernos que surgen de ella. Y es curioso y pareciera casualidad, señores. Daniel escribió esto tantos años, siglos antes de que el Imperio Romano se fragmentara. Y la fragmentación del Imperio Romano sucedió no por la invasión o la creación de otros reinos, más bien por ataques de pequeños grupos bárbaros que atacaron y fragmentaron y dañaron y rompieron al Imperio Romano. Aquí les presento 10 tribus que conquistaron al Imperio Romano. Y curiosamente la bestia tenía 10 cuernos. Ahora bien, ahí está la visión de que uno de los cuernos que había de surgir de en medio de estos 10 tendría que tumbar a 3 de ellos. Esos 3 que fueron tumbados son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y te voy a explicar. La historia nos dice que ese cuerno era diferente. ¿Por qué era diferente? Fíjate que en los tiempos del establecimiento del Imperio Romano, lo único que podemos encontrar que surge y adquiere la preponderancia y tiene incluso las características y el lenguaje todavía del imperio es nada más y nada menos que el papado que surge en Roma. Y es muy curioso porque cuando se establece el papado en Roma, se establece con una creencia muy particular, que nosotros también hoy día la creemos, que Jesús es Dios. Sin embargo, los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que eventualmente muchos de ellos creyeron en el cristianismo, tenían una preferencia por un cristianismo arriano, que es un cristianismo que establecía que Jesús no era Dios. Para que se pudiera establecer el papado en Roma, fue necesario entonces que los vándalos, los érulos y los ostrogodos fueran vencidos para que Roma pudiera entonces albergar al papado en su ciudad. Es curioso porque dice que iba a surgir un cuerno pequeño y que ese cuerno habría de tumbar 3 cuernos, y la historia nos habla de que para el surgimiento del papado en Roma fue necesario luchar contra los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Pero dice que ese cuerno era diferente. Nota que lo que lo hace diferente es que era una mezcla de iglesia y estado, a diferencia de todos los demás reinos que ustedes están viendo acá. Nos dice que hablaba. ¿Por qué hablaba? Porque naturalmente tenía una característica de iglesia, tenía un poder, o sea, adjudicaba un poder espiritual diferente al poder político y militar que tenían los otros cuernos. Fue necesario que tumbar esos 3. Y es curioso, señores, que diga que ese cuerno persiguió a los cristianos. Yo no tengo que hablar mal de la Iglesia Católica de ninguna manera porque me crié en ella. Sin embargo, la historia no la puedo ocultar. Y no les puedo dejar de mencionar que la iglesia persiguió a todo aquel por siglos que tuviera una Biblia en sus manos o que se atreviera a ir en contra de sus doctrinas. Es para todos conocido que existieron las cruzadas, es para todos conocido que existió la Santa Inquisición, es para todos conocidos de que muchas personas, muchos científicos fueron perseguidos y llevados a la hoguera simplemente porque creían de forma diferente. Así que la Biblia dice y los presenta como un cuerno que habla, que surge, que tiene poder, que persigue a los hijos de Dios. Desafortunadamente eso está en la historia y no lo podemos ocultar. Daniel, versículo 25, hablaba palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. Esto lo vimos en Apocalipsis capítulo 3, tiempo, tiempo y medio tiempo. Ya vimos que tiempo significa un año, tiempos 2 años, y medio tiempo, medio año, son 3 años y medio. Esos 3 años y medio, utilizando el concepto de Ezequiel capítulo 4, si lo tomamos como días por año, son 1260 años.
Y es curioso, no se preocupen, todas estas fechas se las voy a presentar más adelante con lujo de detalles, pero es muy curioso que la Iglesia Católica comenzó a tener poder político religioso en el 538 después de Cristo y mantuvo su poder hasta la invasión en 1798 de Napoleón a, a Italia y le quitó el poder. Entonces, dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es muy curioso porque si ustedes comparan, por ejemplo, el catecismo católico con los cuales nosotros nos criamos y la verdad que nos enseñó mucha moral y yo recuerdo esos tiempos como muy bonitos. Aquí creo que está mi amiga Chabela que íbamos de alguna manera juntos a la misma iglesia. Fueron tiempos muy bonitos, sin embargo, comparas el catecismo, los 10 mandamientos del catecismo con los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que son diferentes. Así que es muy curioso que la Biblia dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Mira las características que presenta. El cuerno pequeño surgirá dentro de los 10 cuernos, será diferente de los primeros, eso lo dice literalmente Daniel, va a tumbar a 3 reyes, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Por qué hablará palabras contra el Altísimo? Bueno, entendemos que el sacerdocio sustituye, ese sacerdocio de Roma, en cierta manera sustituye a Cristo. El Papa se presenta como el vicario, el representante de Cristo en la tierra, pero la palabra nos dice claramente que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Por lo tanto, yo no necesito que utilizar ningún tipo de mediador, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún ser humano es mediador entre Dios y tú, sino que tú tienes acceso al trono de la gracia mediante Cristo Jesús. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, ya te expliqué eso. Pensaré en cambiar los tiempos de la ley, te hablé acerca de los cambios hechos doctrinales y profundos con respecto a la ley de Dios. Y finalmente perseguirá por tiempo, tiempo y medio tiempo, 1260 años de persecución. Ya te dije que más adelante voy a presentarte esto con lujo de detalles. El versículo 28 dice así, Daniel termina diciendo de la siguiente manera, aquí fue el fin de sus palabras, de la explicación, y cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron. Por favor, recuerden esta palabra. Le explicaron la visión a Daniel, pero él se quedó confundido y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel no entendió, señores. Siguió con incertidumbre, era demasiada información. Manténgase con esto en mente porque el lunes que viene vamos a ver el capítulo 8, en donde vamos a ver los 2 carneros, que da más detalles todavía de la segunda parte de la visión de Daniel de los animales. Aquí voy a detener la grabación y vamos entonces a conversar.